segunda edición del Gidón Accionut. Buena suerte, disfruten. Mendelovich, Lukáchev y Ochman. Conocemos a la familia Castiel, Eses Nanús, Royce Akin, gran jurado. La respuesta es correcta. Corre el minuto y medio para la familia Castiel. Responde la familia Eses Nanús y la respuesta es correcta. Movileye, la respuesta es correcta. Otros 10 puntos se van ahí. El jurado que considera. El aplauso para la familia Eses Nanús. Tercer puesto. Ahora sí se puso más picante en México. Gana el Gidón Royce Akin. Y en Tucumán salta, rompen el living. Sí, señor. Fuerte el aplauso a la familia Castiel. Muy emocionados. Hermano latino, nos une la misma bandera, el pueblo está unido, no hemos perdido. Esperanza conmigo la encuentro y se llama Tikva, no va a abandonar. Israel Jai, Shirim la Shalom, vamos por la paz desde el Hermón hasta Eilat, Yerushalayim Shezav. Judío fui crecido, criado y educado, igual que mi hermano que nació en otro lado. Aprendí en 2 idiomas, solo iguales en las comas. Conozco a mi gente de Tijuana, Patagonia. Un latino tanto extraño, pero no es visitante. Onda fuerte la bandera y usa el sion por delante. Con la R en español, que el látigo se cante. Come el shawarma en taco y el falafel con picante. Calorcito tropical brindado por suelo latino. Heredero del yiddish, pero también del ladino. Y eso no te encandila, la clave es cambiar de ritmo. Y si canta por la esperanza, el truco es volverlo un himno. Mi hermano latino, nos une la misma bandera, el pueblo está unido, no hemos perdido. La esperanza conmigo la encuentro y se llama Tikva, no va a abandonar a mi Israel Jai, Shirim la Shalom, vamos por la paz desde el Hermón hasta Eilat, Yerushalayim shel Zav. מחרבס מקום אחר פרטי להביא ואני לא דואג המבטא שלי קורא מלכי תאב קלבי מגמורון המלך של הנקב כמה סדר בלי נדר השלום של שמעון פרס קומר לי עם הרגע עברתיני מרגע Guarito. A veces me siento crazy cuando estoy sobre el beat. Israel rompiendo rating, Eurovisión París. Sharim se está poniendo Harif. Me hace sentir Leo Messi jugando en el Bloomfield de Tel Aviv. Es como un free tour en la Tajana. Se baila en Kibutz, también en Moshav. Va desde el Likud, Shalom Akshav. Empieza un Rikud y termina Arcada. Mi hermano latino, nos une la misma bandera, el pueblo está unido, no hemos perdido. La esperanza conmigo la encuentro y se llama Tikva, no va a abandonar. Israel Jai, Shirim la Shalom, vamos por la paz desde el Hermón hasta Eilat, Yerushalayim Shezav. Mi hermano latino, nos une la misma, influyendo en el nuevo rumbo, la vieja verdad, esparciendo por todo el mundo luminosidad. En tus tierras te sientas cierta abundancia, en tus montes de olivos bella fragancia ancestral que da la paz de estar. Una nueva era para amar la paz. Ineni, voy a responder defendiendo mi casa. Ineni, voy a responder mi casa. Sos vos. El anhelo de los abuelos hecho realidad,
la promesa de antaño, nuestra bandera nos obliga al presente a hacer escuela y a luchar por la paz. Irene, voy a responder. Shalom Lekulam. Buenas noches. Vamos a ver si me ven bien. Ahí está. ¿Me ven bien? ¿Me están viendo bien? ¿Todos me ven bien? Hagan con la cabeza. Ahí estamos, muy bien. Les damos la bienvenida. Shalom a todos. Buenas noches, buenas tardes. Para algunos, para mí buenas noches seguro. Son las 23 horas 6 minutos en Medinat Israel. Una linda temperatura de otoño, ya aquí. Estamos disfrutando un lindo clima, gracias a Dios. Les habla Rolo Weiner, para quien no me conoce, director para Iberoamérica del departamento de Irgun, de la Organización Sionista Mundial. Hineni, estábamos escuchando, aquí estamos, como nos recitaba Andrés y Matías Linetsky en su canción presentada para el concurso Sharim Israel, que tuvimos la final el día domingo. Espero la puedan haber visto, que fue muy linda y significativo. Y para los que nos acompañaron desde la presentación, escuchamos otras canciones, ¿sí?, de los finalistas del concurso Sharim Israel, segunda edición. Sharim Israel es un proyecto conjunto de nuestro departamento de Yatzad Shemi y con el apoyo del Keren Leididut. Los invitamos a ingresar de verdad, a la página de Sharim Israel y escuchar todas las canciones, vale la pena. Y Nenu, estamos listos otra vez para comenzar la actividad ahora sí del Gidón Sionut para Familias, al cual nos acercamos a la gran final, gran final, que será transmitida el día 2 de noviembre, un día histórico para el sionismo, el día de la declaración Balfour. Ese día, no, la declaración Balfour de este año, 2021, 2 de noviembre, por nuestro canal de Facebook OSM en español, transmitiremos la final del Gidón. La misma será previamente grabada con los finalistas, previo el 2 de noviembre, pero atención, porque a partir del 18 de octubre, ustedes pueden ayudar a definir quiénes serán los ganadores, haciendo like a algunas publicaciones que subiremos en Facebook. No contamos más por el momento, porque es sorpresa, pero síganos en Facebook, en OSM en español, para más información. Ahora en este momento, bueno, ya pasamos todas las instancias del Gidón, en este momento podrán ver los resultados de las instancias preliminares, ahí está, gracias a Ezequiel, y las familias que han pasado a la final. Y antes de pasar al tema de hoy, gracias Ezequiel, podés descompartir. Quiero, como siempre, agradecer y dar la bienvenida a todos, por supuesto, todos ustedes, estos amigos de habla hispana, en todos los países de América Latina y España. Bem-vindos também a nossos amigos de língua portuguesa no Brasil y Portugal. Brohim Abaim Lekulam. Agradecemos a nuestros socios también, por supuesto, en este proyecto, a la Organización Sionista Argentina, Consejo Sionista de México, el Keren Kayemet, la Israel México Argentina y la Agencia Judía. También, por supuesto, agradecer a la dirección del departamento, a su presidente Gusti Yoshua Braverman, presidente del departamento de Irgun, y a Yariv Nahmias, director ejecutivo, quienes están constantemente con nosotros. Y esta noche nos acompaña, tarde para ustedes, nos acompaña nada más ni nada menos que Udi Manor. Udi es nacido en Israel, en el Kibbutz Nitzanim, en el sur, a orillas del Mediterráneo, entre Ashkelon y Ashdod, un lugar muy querido, y aparte es doctor, Udi, después vas a corregir si digo todo bien, es doctor y profesor en historia judía, en historia moderna, si mal no lo estoy diciendo. Publicó varios libros, entre ellos su última obra que publicó hace algunos meses, titulada El conflicto palestino, se los recomiendo, y ha también publicado otros títulos que están en español, como por ejemplo 1967, La guerra de los 6 días
en su contexto político, una revisión histórica. De 1957 a 1977, UDI nos va a acompañar, nos acompaña en el Gidón, nos va a acompañar en la final también como jurado del Gidón, así que agradecemos a UDI por su participación y colaboración. Y el tema que elegimos hoy es 10 hechos que debes saber sobre Israel y el sionismo. Es una forma de resumir la historia al reggae lahat, como se dice en hebreo, sobre una pierna, como solemos decir. No, definitivamente no podemos definir y resumir la historia en 10 hechos. Junto a UDI, juntos elegimos 10 hechos que atraviesan de alguna manera el ADN de este país y del movimiento sionista que creó este país. Es, como decimos en la historia, un recorte de la historia, pero no es un resumen de la historia. Y probablemente puedan discrepar con nuestra selección, con nuestro recorte. Bueno, es la idea también que podamos pensar juntos. Esperamos que nos lo digan al final o durante toda la charla. Está el chat abierto, pueden ir comentando, por supuesto, y nos agradará sus opiniones, sus preguntas, que nos digan, que pregunten, por ejemplo, por qué eligió tal hecho y no el otro. Nosotros hoy hablaremos, por ejemplo, así para darles una introducción, de la creación del Technion, del resurgimiento del hebreo, de la fundación de la Confederación de Trabajadores, de la Apalá, los Maapilim, los acuerdos de Abraham y otros hechos más. Yo les prometo solo una sola cosa, o dos cosas, vamos a decirlo mejor. UDI no los va a aburrir, los va a atrapar, esa es la primera cosa, y la otra que seguramente van a aprender y reflexionar. Así que dicho esto, UDI, no te robo más de tu poco tiempo que tenés. UDI, ¿estás por ahí? Ahí estamos. Sí, acá estoy y no tenés forma de robarme el tiempo porque yo tengo un reloj muy inteligente y yo apreté el botón cuando vos terminaste y me prometiste 50 minutos sin contar el IVA, que el IVA en Israel son 17%, entonces ya tenemos 50 más 17%, y eso sin entrar a otros trucos que yo puedo hacer, porque en este momento tengo el micrófono, puedo hacer lo que quiero, porque en ningún momento me vas a cortar. Y siempre y cuando la gente van a quedar acá en el Zoom, podemos seguir no 50, sino 500 minutos, sino 10 hechos, sino 100 hechos o 1000, pero por supuesto que estoy tratando de sobrepasar mi emoción, porque siempre es así cuando empiezo una charla y más que todo cuando veo a mi cara, eso me resulta muy ridículo. En lugar de ver al público, estoy viendo a mí mismo y me parece como una cosa muy extraña. Entonces, sí, ya estamos 1 minuto y 13 segundos. Quiero, antes de empezar con esos 10 hechos o 10 títulos, porque ya van a ver que cada título tiene un poco más del título en sí mismo. Antes de eso quiero hacer como, digamos, una pequeña introducción, cómo tratar un tema, lo que se llama la historia en general, ¿no? Entonces yo normalmente estoy hablando de la historia humana como una estructura que se puede verla de 4 ángulos. Un ángulo no en un orden de importancia, sino como 4 ángulos que cada uno tiene su importancia, y la cosa más interesante es la interrelación entre estos 4 puntos. Entonces, el primero sería la sociedad, ¿okay? La relación entre los humanos, entre el individuo y la sociedad. La sociedad puede ser su pareja, la sociedad puede ser la humanidad, la sociedad puede ser sus vecinos, en el caso de Israel, sus vecinos árabes o turcos o rusos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería el primer punto. Después, el segundo punto sería la economía. No podemos ni imaginar la existencia del ser humano sin el aspecto económico. Entonces, de eso ni siquiera hay que explicar de qué se trata la economía. Después viene la cultura. Hay un dicho muy famoso, creo que en cualquier idioma, que cuando alguien tiene dos mangos
como se dice, o 2 agorot o 2 grushim, entonces la primera moneda él va a comprar pan para sobrevivir, y con la segunda moneda va a comprar una flor, que la flor le va a dar el sentido de la vida, el sentido de la existencia, que si no somos más que, no somos más que un animal. Entonces la cultura tiene que ver con eso, nuestras emociones, nuestros valores, nuestros compromisos espirituales. Claro que la religión entra allá, la filosofía, la literatura, y bueno, eso se puede seguir desarrollando, pero me parece que está bastante claro. Y después el último, que parece que ser el más feo, entre comillas, ¿no? Porque la cultura es una cosa muy linda. Relaciones sociales estamos tratando de tener los mejores posibles. Bueno, economía puede ser algo positivo porque nos brinda todas nuestras necesidades, casa, comida, etcétera. Pero el cuarto punto, el cuarto ángulo sería la política. ¿Y qué es la política? ¿Cómo lo podemos definir la política que tiene tan mala reputación en todo el mundo, no solamente en Israel? Y puede ser con razón, pero yo como historiador no puedo dejar tirar barro contra la política, porque la política antes de la corrupción y antes de la decepción y antes de la frustración que nos lleva en cualquier lado del mundo, tiene que ver con la distribución del poder. Y de este punto de vista, la democracia es como dijo Churchill, es el sistema, es el peor sistema menos todos los otros sistemas de distribución del poder. Entonces, de estos 4 ángulos podemos analizar la historia judía y la historia del sionismo, la historia del Estado de Israel, y ustedes están invitados a analizar o entender o apreciar estos 10 hechos, que enseguida voy a empezar con el primero, de estos 4 puntos de vista. Claro que hay algunos que son casi puramente culturales o políticos, pero cuando uno piensa bien, ve que cualquier tema tiene estos 4 ángulos, y por eso la cosa es más interesante, y la cosa más importante es que se puede relacionar el uno con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Bueno, basta de filosofía, ahora vamos a empezar con historia de verdad. Vamos a empezar en el orden que decidimos entre nosotros, Rolo, y yo. Decidimos empezar con la Histadrut. La Histadrut, que fue fundada, no fundida, siempre me equivoco siempre con la abeja y la oveja, fundida y fundada, me creo que es fundada en 1920. Fue fundada, uno de los fundadores de la Histadrut fue el famosísimo David Ben Gurion, que en aquel entonces no fue tan famoso, porque nadie nace famoso. David Ben Gurion se hizo el primer ministro y antes tuvo un papel fundamental en el liderazgo del movimiento sionista, y la base de su papel o su lugar público tiene más que todo que ver con la Histadrut. ¿Y por qué tiene tanta importancia la Histadrut o la CGT? Justamente por no ser solamente CGT. ¿Qué es la CGT? El Sindicato General de Trabajadores. En todo el mundo, cuando nacen estos movimientos por defensa de los derechos del trabajador, del obrero, siempre tienen la misma característica. Somos nosotros los obreros y estamos luchando contra los dueños para tener mejor condiciones de trabajo, es decir, trabajar menos y ganar más. Mientras el dueño quiere que nosotros trabajemos más y cobremos menos. Y por ende, el conflicto en la calle, en el campo del laburo, desde el siglo XVIII hasta mañana a la mañana, y creo que nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos van a seguir con eso hasta que, no sé, podemos imaginar un mundo sin conflictos, pero yo como historiador no puedo imaginar eso. Entonces, la Histadrut por un lado es la CGT, pero no solamente la CGT,
Y por eso es un caso tan especial y por eso es una característica tan importante del sionismo y por eso viene como el número uno. ¿Ok? Porque la CGT, no, voy a decir ahora, voy a utilizar la palabra en hebreo, porque la Histadrut, por un lado fue una CGT, un sindicato general de trabajadores, luchando por los derechos trabajadores, pero el otro lado, no solamente que estuvo peleando por tener mejores condiciones en el campo laboral, sino también tuvo un papel de crear fuentes de trabajo. O sea, fue como una empresa que tuvo que ver con la construcción de la infraestructura en la época del mandato británico hasta 1948, después cuando nace el Estado de Israel, sigue hasta la crisis económica de los años 80, cosa que menos mal que no tengo tiempo para desarrollar. Entonces, ahora, así que tenemos la Histadrut con un doble faz, de punto de vista económico, ¿no? Por un lado, defender los derechos de los trabajadores, por el otro lado, crear fuentes de trabajo, pero no solamente eso. La Histadrut tomó el papel de educar a los trabajadores y sus familias, de mantener, de mejorar su vivienda, de mantener y mejorar su salud, de mantener y mejorar su estado de ánimo. Como, por ejemplo, la Histadrut creó el diario Davar. Davar es cosa, como el libro, el quinto libro de la Torah, Dvarim. Dvarim es el plural y Davar es el singular. Davar es una cosa en hebreo y también es un dicho, ¿ok? Entonces ahí el diario de los trabajadores, y también creó la Histadrut un editorial que se llamaba Am Oved, un pueblo de trabajadores. Entonces tenemos, bueno, puedo seguir a hablar del Histadrut por lo menos 20 minutos más y me terminaron los 5 minutos que pude dedicar a la Histadrut. Y después ustedes, tenía que decirlo de antemano, después todo lo que voy a decir es wikipediable, entonces pueden abrir, preguntar, consultar con la señora Wikipedia o con el rabino Google, y mejorar sus conocimientos, porque estamos viviendo en un mundo de maravilla, apretando el botón tenemos mucho conocimiento. Entonces vamos a seguir con el segundo tema que encaja perfectamente bien con la Histadrut, con uno de los proyectos de la Histadrut, que es el Am Oved y el Davar, el diario, que es el idioma. Entonces, en lugar de alabar tanto el idioma hebreo que me encanta tanto, me fascina tanto, y yo nunca puedo entender cómo se puede traducir la Biblia a otro idioma, porque la fuerza que tiene el idioma hebreo en lo que se llama campos semánticos, para entender cosas que en otro idioma que puede ser mucho más exacta, como cualquier idioma latín, sea castellano, sea inglés, o sea francés. Hebreo es mucho más ambiguo, pero justamente esta ambigüedad le da un poder fenomenal en el campo filosófico de los términos. Por ejemplo, la palabra que más me gusta es mashmaut, que es el significado que tiene que ver con la palabra mishmaat, que es la disciplina, y las dos palabras tienen que ver con el verbo shama, shamoa, que es escuchar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, esos decirlo en castellano dura una página, en hebreo son 3 palabras. Bien, pero en lugar de hablar de eso, solamente voy a contar sobre un amigo que tengo en Cataluña, que él se hizo posionista. Él no tiene absolutamente nada que ver con los judíos ni con Israel, nada. Es un cristiano catalán, luchador por la patria catalana, y él se hizo posionista hace 20 años, y cuando yo le pregunté qué tomaste, que una damajuana podrida, ¿cómo en España te dejan ser posionista? Tenés que ser antisionista, anti-israelí. Y él me dijo, mira, yo no tengo que ser nada, yo tengo mi cabeza abierta, yo tengo el bocho, lo que dicen los argentinos, y lo estoy usando porque, qué sé yo, así normalmente, o sea, teóricamente toda la gente tiene que usar su cerebro. Eso es lo que se llama en hebreo Tselem Elohim.
o sea, es el Tselem Elohim que figura en Bereshit, no es que tenemos, Dios parece como un hombre, no, como ser humano, no, el Tselem Elohim significa que tenemos un cerebro. Entonces él me dijo, ustedes, los judíos, los sionistas, que y venían a Eretz Israel de 100 países, hablando 70 idiomas, en un instante, en términos históricos, en un instante, en 20 minutos históricos, 50 años, 30 años, 40 años, poco, puede ser poco menos, puede ser poco más. Es cierto que hasta hoy tengo amigos que son Olim Hadashim ya 50 años y todavía le cuesta manejar el hebreo. Y no solamente Olim Hadashim, también sabras que nacidos acá, que utilizan un lenguaje muy superficial. No todos somos Shai Agnon y no todos entendemos el libro de Ezequiel, ni siquiera ese. Que lleva el nombre de Ezequiel, pero el idioma, él me dice, volviendo a mi amigo catalán, él me dice, bueno, ustedes que venían de 100 países, hablando 70 idiomas, lograban hacer lo que nosotros en Cataluña, que somos 5 millones, y que estamos viviendo en un territorio bastante compacto, ¿no es cierto?, alrededor de Barcelona, y que el idioma catalán es muy cerca al castellano, entonces el esfuerzo no es tan grande. Nosotros todavía estamos peleando por lograr lo que ustedes han hecho. Entonces, por eso adoro tanto el movimiento sionista. Bueno, yo como un israelí, como un sabra, con alguien que su lengua natal fue el hebreo, aunque mis padres nacieron en Argentina, pero hicieron el esfuerzo de enseñarnos y cantarnos y amarnos y qué sé yo, cachetearnos en hebreo, yo nunca hubiese pensado de este ángulo. Y por eso mencioné la anécdota de mi amigo catalán, que me parece muy clara para el segundo tema. Bien, como corre el tiempo, insoportable. Bueno, el Technion. En hebreo se dice minyan le인yan באותו עניין, de un tema al otro tema, quedando el mismo tema. Bueno, ¿qué es el Technion? Si alguien va a hablar hoy de Israel, bueno, Startup Nation, de toda computación, 8200, somos tan genios, que no somos tantos, ojo, no hay que agrandarse, pero es cierto que Israel tiene alta tecnología, y eso tiene que ver con ¿qué? Con la academia. Entonces, ¿qué sería el ejemplo clásico de la academia israelí? Por supuesto, la Universidad Hebrea en Jerusalén. Entonces, ¿por qué estoy mencionando el Technion? Justamente porque la Universidad de Jerusalén es tan sobreentendida que no hay que mencionarla. Entonces, ya que tenemos una charla a media de la noche, vamos a aprovechar para meter otro tema que la gente conoce menos, pero no es, no es una cosa rebuscada. El Technion, que está en Haifa, y yo también estoy en Haifa, pero no tiene absolutamente nada que ver. El Technion tiene un cuento que también anécdota, que es mucho más que una anécdota, una historia que tiene que ver otra vez con el idioma. Fíjense cómo se relacionan las cosas. La Histadrut, como el CGT, que no es CGT, que también se ocupa de educación y hace editorial y hace diario, que están escritos en el hebreo, este idioma que el sionismo reinventó, entre comillas, y ahora el cuento del Technion, antes de ser la cosa banal y sobreentendida, que el Technion hasta hoy es la cuna de la ingeniería y de medicina y de la tecnología de Israel. Eso sin duda, no, para eso no hace falta una charla al medio de la noche, es sobreentendido. Lo que mucha gente no conoce es lo que pasó en 1913, 1913, cuando el Technion está por abrirse. La gente que daban el dinero, los judíos de Alemania, que no eran sionistas, no voy a entrar a todo eso, es una cosa muy complicada, pueden a lo mejor buscar en el YouTube una palestra, hola Marcos, una charla que di hace poco sobre los judíos en el siglo XIX, y ahí hice la distinción entre los judíos de la emancipación y judíos de la autoemancipación. Los judíos de la autoemancipación vendrían a ser
después los sionistas y antes un poco los budistas. No tenemos tiempo para desarrollar eso. Los judíos de la emancipación eran judíos que decían, no, no tenemos que ir a Eretz Israel, el sionismo no tiene importancia. Los judíos tienen que insertarse y ser parte de las sociedades en los países que le dan derechos sociales, políticos, humanos, etcétera, todo el occidente, para resumirlo así. Y si nosotros, los judíos en Alemania, queremos ayudar a judíos en Marruecos o en Yemen o en Palestina, entonces lo vamos a hacer. Entonces, cuando creen el Technion, la idea es que sea un colegio superior de tecnología. Y ellos dicen, en este colegio van a enseñar ciencia, ingeniería, etcétera, en alemán. Porque no existe en el hebreo la terminología adecuada para enseñar cómo construir un puente. Y la ingeniería no es un chiste. Hay que armar un puente y si no lo haces bien, cae el puente y mueren personas. Entonces no se puede enseñar eso en hebreo. Y ahí se arma un lío, una huelga que dura 8 meses. Y los profesores judíos del Technion dicen, sobre nuestro cadáver vamos a enseñar en un instituto en Haifa, en alemán. Lo vamos a hacer en hebreo. Y si falta terminología, porque es un hecho, faltaba la terminología, lo vamos a inventar. Y ganan. O sea, esta huelga es uno de los momentos claves del triunfo del idioma hebreo y eso tiene que ver con el Technion. Ven cómo se mezclan las cosas. Muy bien. Vamos a seguir con el número 4. Para quien no sabe, o sea, la Universidad de Jerusalén, que no dijiste, se creó después, es algo que me lo refrescaste vos también, Udi, que es Sí, posterior, el Technion es anterior. Sí, es cierto, la Universidad Hebrea es 1925, pero ya estaban hablando de eso en la época de la Technion. Y es cierto que el Technion no fue desde el primer momento un ente académico como es hoy. Entonces, de este punto de vista, podemos seguir aplaudiendo la Universidad Hebrea como la primera. Y bueno, pero me debes 30 segundos. Bueno, vamos a seguir. Todo bien, Rolo. A Apalá. Bueno, a Apalá, otra vez, de Minyan, Linyan, Botoinyan. Estamos todo el tiempo alrededor del idioma hebreo. A Apalá significa subir, ¿ok? Subir, porque la aliyá, que es la inmigración de judíos, la palabra aliyá significa subir o ascender. Es decir, cuando un judío va de Polonia a Brooklyn, él está inmigrando. Cuando va de Inglaterra, qué sé yo, a Japón, él está inmigrando. Cuando él va de Honduras a Israel, él está subiendo, él está haciendo aliyá. Entonces, la apalá es otro, digamos, un sinónimo más o menos de la palabra aliyá, pero con un gusto, con un olor o con un, digamos, con una música de más esfuerzo. Y eso tiene que ver con la política. Otra vez, ¿se acuerdan los 4 ángulos? Ahora estamos hablando de la política. ¿Ok? La política de los británicos, que ellos por sus motivos, y no vamos a hacer todo digamos, el cuento histórico, el resumen histórico, cómo se portaron los ingleses y por qué, todo bien, o sea, no todo bien, quiero decir que no es maldad ni antisemitismo, eso tiene que ver con intereses imperiales de un imperio que en aquel entonces era, puede ser, estoy hablando de los años 20 y 30, y si no lo más importante del mundo, entre los 3 o 4 más importantes del mundo. Pero desde el punto de vista del sionismo, ¿okay? La política inglesa que empieza en los fines de los años 20 de poner límite, usando un pretexto económico para la aliyá judía, para la inmigración judía, eso se empeora en los años 30. O sea, los ingleses dicen, tienen un argumento muy simple. Rolo mencionó que en el 2 de noviembre es el día, es la fecha famosa de la declaración Balfour. ¿Qué dice la declaración Balfour?
que el gobierno de His Majesty va a ayudar al pueblo judío a armar un hogar nacional en lo que ellos llaman Palestina, y yo como judío insisto llamar Eretz Israel. Entonces ellos dicen en 1929 que ya existe un hogar nacional. El hogar nacional no debe ser un Estado. Entonces los sionistas dicen, sí, que tenemos un hogar nacional, somos un poco menos de 200,000 personas. Y hay ingleses que dicen, pues ya está, suficiente. Ya tienen la Histadrut, ya tienen el idioma hebreo, ya tienen el Technion, ¿no? Pueden usar mis propios argumentos, ¿no es cierto? O sea, a veces de tanto entusiasmo, el tanto orgullo sionista, los malos, entre comillas, lo pueden usar. Bueno, si ya tienen Histadrut, Technion, hebreo, y qué sé yo, qué cosa más, ya está, ya tienen hogar nacional. Los judíos dicen, no, pero nosotros queremos ser la patria de todos los judíos que quieren, no todos quieren, Herzl sabía desde el primer momento que no todos los judíos van a querer hacer aliyá, pero él dijo que aquellos que van a querer hacer aliyá, que van a ser millones, no 200,000, y eso es claro que es un proceso, eso va a ser con el tiempo. Pero si los ingleses en 1929 o 1930 ya empiezan a poner obstáculos muy fuertes hacia la aliyá, la inmigración judía a Eretz Israel, entonces de ahí sale la idea de la Apalá. Y el símbolo clásico de esta época es estos barcos, chatos o chotos, no me acuerdo, barcos hechos de pedazo, ¿okay? Barcos comprados en puertos en Grecia o en Italia o o en Francia, cualquier lado a donde hay un puerto en el Mediterráneo y a donde se puede comprar por cantidades insoportables de dinero, barcos que ni siquiera sirven para los pescados que casi no existen más en el Mediterráneo, y ahí meter desde 20 judíos hasta 800 judíos, depende del tamaño, y de ahí empezar a ir navegando en el Mediterráneo, cruzando todo el Mediterráneo, que si bien no es el mar más grande en el mundo, tiene miles de kilómetros de un punto al otro. Y cuando llegan a la costa de Eretz Israel, le están esperando el Navy, la Armada Británica, ni más ni menos. La Armada Británica, entonces tiene que pelear contra eso. Bueno, no tenemos tiempo para ir desarrollar todo el cuento, solamente voy a mencionar que el primer barco de esta operación, llegó a Eretz Israel en 1934, y los últimos ya llegaron en 1948, cuando ya en realidad estamos en plena guerra de independencia. Por lo menos 90,000 judíos inmigrantes que hicieron este Apalá fueron expulsados por los británicos a la isla de Chipre. Algunos también llegaron, decenas de miles llegaron. Los británicos, que nunca eran estúpidos, sabían descontar los judíos que llegaron ilegalmente de las cuotas legales que teóricamente tenían que servir al sionismo según la política británica. Bueno, eso da para mucho más. Vamos a ir al número 5, que tiene que ver con la misma época. Estamos hablando del Jomá o Migdal. Eso va a ser mucho más sintético. Estamos hablando de los años 36 hasta 39, 1936 hasta 1939. Eso tiene que ver con la rebelión de los árabes, que oficialmente era contra los británicos por su política pro-sionista. Qué interesante, ¿no? Que los judíos dicen que los británicos son pro-árabes y los árabes dicen que los británicos son pro-sionistas. Los dos tienen razón y los dos están equivocados, porque los británicos más que todo están pro-británicos. Entonces hacen los cálculos políticos de su punto de vista, cosa que, como dije antes, no tengo tiempo para desarrollar. Uno de los métodos que utiliza el movimiento sionista en aquel entonces, entre el 36 y 39, es la construcción de unos 50, el número exacto creo que es 54, pero vamos a redondearlo, unos 50 nuevos asentamientos
desde Janita en el norte, bien pegadito a la frontera con Líbano hoy en día, y hasta el sur del país, pasando por muchos lugares en el centro, en el oeste, tratando de fortalecer, de agrandar, de anchear, estoy inventando un verbo que tiene que ver haciendo más ancho, más profundo el proceso de asentamiento sionista. Y eso tiene que ver, o sea, punto. Entonces, Jumá Migdal literalmente significa Jomá. Bueno, ya vieron en la diapositiva, Jomá es un muro, Migdal es un torre. En una noche vienen, hacen una torre, ponen allá un miembro, un muchacho, una muchacha con binoculares, con un pistola, y están viendo si alguien está viniendo, y los demás están construyendo carpas o lo que sea, preparando café, y bueno, de ahí empiezan que sea kibutz, moshav o lo que sea. Pero eso tiene que ver con una pauta sionista fundamental, que es la itiashvut. Itiashvut en hebreo significa el asentamiento, o sea, la vuelta de los judíos a su tierra y transformándose a trabajadores que trabajan la tierra y guardan la tierra y aman la tierra y llaman a la tierra con nombres en hebreo y educan sus chicos y sus nietos sobre esta tierra. Y eso es el sionismo. Entonces, Jomá Migdal sería un capítulo bien dramático en esta historia fascinante, pero hay que poner todo eso en el contexto más amplio de la Itiashvut, que en realidad sigue hasta hoy en día. ¿Ok? Bueno, bien. Vamos a hablar un poquitinho, muy poquitinho, sobre la guerra de la independencia. Bueno, eso es una cosa que, bueno, necesito 5 horas solamente para la introducción. Como no tengo ni 5 horas ni 5 minutos, ¿ok? Entonces yo decidí hablar solamente del aspecto político actual, de lo que se usan los anti-israelíes, sean la gente del BDS, sean antisemitas de otro tipo, sea movimiento palestino. No todos son antisemitas, no hay que exagerar, pero la gente que están criticando a Israel, que ya en los últimos años entienden que no es suficiente hablar de 67, la famosa guerra de 6 días, con la conquista, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar a los motivos por qué 67 se hace como un argumento relativamente flojo. Entonces, como una forma de fortalecer su argumento antisionista, en lugar de hablar de 67, vuelven a 48 y acusan el movimiento sionista por la limpieza étnica de 48. Y de ahí nace, según este argumento, el problema de los refugiados palestinos, los pobres palestinos, que en aquel entonces eran unos 565.000, según una versión, después 650.000, otra versión, hoy ya son 7 millones, que es un millón más de los nuestros 6 millones. Es un juego de símbolos bien ridículo. ¿Cómo puede ser un refugiado que es el nieto del refugiado original? Eso no existe en ningún otro caso en la historia de la humanidad. La misma ONU, que está tratando los refugiados palestinos con la UNRWA, tiene otro ente que se llama UNHCR. No voy a entrar a descifrar estas letras, que según la definición del mismo ONU, un refugiado sigue siendo refugiado por 2 años. En el caso de los palestinos, maravilla. Ellos hereden el estatus del refugiado para siempre. Increíble. Ni los reyes en los medievales o en la Biblia tenían tanto éxito de heredar su lugar. Bueno, volviendo a 48. Entonces, ¿qué pasó en 48? ¿Qué es la guerra de la independencia? ¿Por qué para nosotros es algo tan fundamental y por qué hay que entender? ¿Ok? Otra vez, por no tener tiempo, voy a decir cosas muy claras. Si alguien quiere hablar de limpieza étnica, entonces el lado que hizo limpieza étnica es el lado árabe. Cuando termina la guerra de 48, en el lado judío,
quedan 150.000 árabes y después unos 50.000 por lo menos vuelven sin mucho lío, sin hablar del retorno, etcétera, vuelven 50.000 más y se transforman a ciudadanos iguales en el Estado de Israel, con todas sus problemáticas. Yo no voy a negar ninguna problemática de mi país. Ciego no soy, estúpido estoy tratando de no ser, no sé si tengo éxito, pero estoy tratando de hacer un esfuerzo enorme de no ser estúpido. Ciego no soy, ni sordo. Entonces, escucho y veo los problemas que tiene el Estado de Israel. Pero en el lado árabe de 48 no queda ni un solo judío. Entonces, si alguien quiere utilizar este verso, este argumento de limpieza étnica de 48, hay un solo lado que hizo una limpieza étnica, que es el lado árabe. Entonces, eso da para mucho más, para muchísimo más. Todo el tiempo estoy fijando en el reloj para ver a dónde estoy. Creo que estoy relativamente bien, si hago bien el cálculo. Y si no, bueno, ya alguien que su nombre empieza con Ro y que termina con Lo, me va a decir algo. Entonces, otra vez. Yo lo que te voy a decir es que todo lo que decís, de alguna manera yo me lo voy imaginando y es como que atraviesa ¿cómo se dice? Esas cosas que van al espacio así, lo atraviesa toda la historia de Israel. O sea, son cosas son hechos que están encarnados, están arraigados en la narrativa sionista y en nuestra historia. Eso es lo que pienso mientras te escucho y te devuelvo los 30 segundos que te usé. Muy bien. Bien, entonces ni voy a tratar de resumir la cuestión de la guerra de la independencia, solamente para que ustedes Seguí. se ubiquen después en el gran, en este gran capítulo. Estamos hablando de una guerra que tiene en general dos etapas. El 30 de noviembre de 47, un día después de la decisión de resolución de la ONU del 29 de noviembre de 1947 de repartir Palestina a dos estados, un estado judío democrático, un estado árabe democrático, así figura en el resumen en la decisión de resolución de la ONU. Y esta primera etapa empieza en 30 de noviembre y termina en el 14 de mayo de 48. La segunda etapa es del 15 de mayo de 48 hasta que termina la guerra oficialmente en julio de 1949. Y claro que el segundo capítulo tiene subcapítulos y no tenemos tiempo para ir desarrollando cada uno de los capítulos. Pero fue una guerra por vida y muerte. Y el hecho que los palestinos están, no todos los palestinos, porque los palestinos y sus ayudantes hoy en día piensan que al utilizar el argumento de 48 les ayuda con sus argumentos todo lo contrario, porque si los judíos dicen, quieren hablar de 48, bueno, entonces no hay nada de hablar. Lástima, claro que vamos a terminar con un optimismo, que nuestro décimo capítulo el tema número 10 es los acuerdos de Abraham y falta un poco hasta que lleguemos ahí. Bueno, el próximo tema son las Ma'abarot. Ma'abarot, otra vez una palabra en hebreo, una nueva palabra que no existía antes, tiene que ver con Ma'avar. Ma'avar quiere decir transición, una época de transición. Y pueden ver en el foto carpas, y pueden a la izquierda una foto de carpa en un año 1950 y a la derecha bien mamás con nenes están mirando a la cámara porque en aquel entonces no habían tantas cámaras. Entonces cuando vino un señor con una cámara, entonces fue como un gran evento, todos se hicieron una posa por la foto, ¿no es cierto? Ahora agreguen al foto que está a la izquierda nieve. O sea, es una cosa, yo con mi ironía digo que Dios ama tanto a los judíos que cuando llegan en el año 1949
el primer año del Estado de Israel llegan 240,000 olim. En un año son 20,000 por mes. Dios, que ama tanto a su pueblo, Él hace que caiga nieve en Tel Aviv. Tel Aviv, si alguien no acuerda, está sobre el Mediterráneo. ¿Ok? En un invierno común y corriente, si en Tel Aviv llega a 7 grados en enero, en febrero, los telavivenses dicen, oh, qué pesadilla. Imagínense, en Eretz Israel, en Medinat Israel, de 1950, cae nieve en las carpas de decenas de miles de Olim Hadashim. Por eso es un capítulo de un heroísmo socioeconómico y político de primera categoría. No hay comparación con ningún proceso de inmigración en ningún país de inmigrantes, que sea Australia, sea Sudáfrica, sea Argentina, Brasil, sea por supuesto Canadá, México o Estados Unidos, ni el East Coast, bueno, Nueva York y sus hermanas. Ahora, te puedo hacer una pregunta. Si ya Dale. nombraste el tema de Aliá, ya lo nombraste con la Palá y con Jumao Migdal. Sí. El tema del Mahabarot se relaciona a un tema de Aliá también. El tema Sí. ¿por qué tú elegiste 3 hechos que tienen que ver con algo parecido? ¿Por qué no elegiste otra cosa? Mira, fundamentalmente eso es nuestra historia. Eso es nuestra historia. Si alguien ve, echa una... No, pero ¿por qué es tan importante las Mahabarot? ¿Por qué vos crees que es tan importante las Mahabarot? Bueno, por ser un capítulo de un heroísmo sin grandes héroes. Si comparas con la guerra de independencia, vas a encontrar héroes que tienen nombre y apellido, y estatuas, y libros, y qué sé yo. La Shoah, que enseguida vamos a decir algo, por supuesto que sí, lamentablemente. La Apalá también, porque son barcos, hay un drama. Y Jumá Migdal también, hay drama, hay de una noche al otro. Cae la noche, hay una caravana de camiones chotos, así con qué sé yo, con muchachos y muchachas, y de repente hay es un drama. Lo Mahabarot fue hasta hoy como una mancha. Hay muchos israelíes que dicen que es una mancha en nuestra historia, tienen vergüenza. Y yo estoy orgulloso. No solamente estoy orgulloso, para mí es el momento máximo del sionismo. Eso es un momento que no se puede exagerar su importancia. Cuando lo comparas con cualquier otro momento histórico, no tiene comparación. O sea, la decisión que tomó Ben Gurión de absorber gente a pesar que no había nada, absolutamente nada. O sea, Israel empieza como un estado de tercer mundo. Váyanse a Río de Janeiro, váyanse a las favelas de Buenos Aires. Tienen casas en el barrio norte y tienen las favelas de, ¿cómo se llama jugador de Maradona? ¿Ok? Las torres, no me acuerdo de los indios, no me acuerdo el nombre. Israel empieza así. Hay las casas de Tel Aviv. No son pero son casas de verdad. Tel Aviv ya tiene 40 años de antigüedad y hay las carpas que caen nieve. Y dentro de 15 años Israel se transforma a ser uno de los países con el mayor crecimiento económico, con el menor brecha social en los años 60. Y eso por una decisión que toma el gobierno de Ben Gurión, a pesar que, por ejemplo, el famoso médico Shiba, que a nombre de él hay un hospital muy importante al lado de Tel Aviv, ¿okay? Él dice, llega Ben Gurión y le dice, señor, yo como el encargado del salud público, yo no puedo tomar más responsabilidad de absorber más olim. Párase la alía porque no hay más. Y viene y le echan la culpa a Ben Gurión que lo hace a propósito para tener más voto popular en las próximas elecciones. Y Ben Gurión dice, hicimos toda esta pelea, hicimos todo este lío de 1878 hasta 1948 justamente por este momento de abrir las puertas, sea lo que sea, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer y lo hicieron. Y la gente que pagaron el precio en los Mahabarot, bueno, ¿quién puede decir algo? Si algunos de ellos hasta hoy está quejando que cómo puede ser que los Ashkenazim y que eso, que el otro,
Bueno, ellos desde su punto de vista particular tienen toda la razón, pero desde el punto de vista histórico, yo como historiador, que nací mucho después de los Mahabharot, para mí es un capítulo en la historia, yo no lo sentí, pero mis padres y sus compañeros que vinieron en los años 50 a Eretz Israel, no se dice en hebreo, lo likikut dvash, ellos no comieron alfajores, no tenían una vida de maravilla. Estaban contando aceitunas, 3 aceitunas equivale a un huevo para tener la nutrición suficiente como para poder levantarse a la mañana y salir al campo para trabajar. Bueno, vamos Udi, a seguir. ataja mood, pero te quedan 5 minutos. Sí, pero vos tenés la culpa porque por preguntarme del Mahabharot. Yo iba a terminar, son 2 minutos. Bueno, Nunca escuché una Yad Vashem. explicación. Espera, nunca escuché una explicación mejor. Te lo tengo que Bueno, decir. menos Perdón. mal, menos mal. Chao. Menos mal, y eso da para mucho más, ¿no? Eso da para muchísimo más. Bueno, Yad Vashem tiene que ver con la Shoah. Para juntar un poco de tiempo, o sea, para pasarme, o sea, hacer como mejorar mi carrera contra el tiempo, no voy a hablar de la Shoah. Solamente voy a decir un hecho histórico muy importante, muy interesante, y después una cosa que tiene que ver con política de identidad. Entonces, la cosa interesante que la idea de Yad Vashem, entre paréntesis, volviendo al idioma hebreo, eso figura en la Biblia. Las 2 palabras, Yad Vashem, Yad es mano y Shem es nombre. Nombre y mano quiere decir una memoria. Bien. La idea de hacer un instituto que va a memorizar el asesinato del pueblo judío en la época de la Segunda Guerra Mundial ya nace en 1942. O sea, la guerra ni siquiera nadie sabe cuándo va a terminar. Y Auschwitz está en pleno, qué sé yo, y ya, un judío de Shomer HaTzair, del kibbutz Mishmar HaEmek, él dice, hay que ir juntando memoria porque eso es lo que va a quedar. Eso es un hecho histórico interesante. Después, hoy en día, la polémica dentro de Israel y entre judíos, no solamente en Israel, y entre no judíos que por un lado rechazan o niegan el holocausto, la Shoah, yo no uso el término holocausto, solamente en hebreo siempre la Shoah, que el holocausto es un término teológico cristiano, pero soy yo, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Entonces, los no judíos, por un lado hay algunos, no muchos, que niegan ni siquiera la Shoah, y otros que están acoplando a la polémica que hoy en día llegó hasta la política de quién va a ser el jefe o el director del Yad Vashem. Increíble, ¿no? Y voy a decir de qué están, de qué tema están peleando. Pero solamente para mencionar que la política es una cosa tan, qué sé yo, llena de sorpresas, para decir una cosa, ¿no? Para definirla así, llena de sorpresas, para no decir cosas más feas. Entonces, la política en Israel, todos que odian a todos, la derecha, la izquierda, religiosos, que son árabes, ahora mujeres, hombres, un lío, ¿no? Cuando llegan al tema de la Shoah, supuestamente, ahí va consenso. No hay consenso. Porque hay algunos en Israel que dicen, y no solamente en Israel, también en el pueblo judío, también en el mundo no judío, que dicen, bueno, la Shoah es un genocidio más, muy feo, bla, bla, todo bien. O sea, la gente que no niegan el hecho, pero dicen, hay gente que saben decir que habían 1600 Shoot, holocaustos, genocidios en la historia de la humanidad. Con eso están haciendo una relativización de la Shoah. Y el otro lado dice no. Con todo respeto a cualquier otro genocidio, cualquier otra atrocidades humanas que pasaron en la historia, la Shoah judía es otra cosa. Y nosotros como judíos tenemos el deber de nunca olvidar eso. Y yo, por supuesto, soy en el otro lado, o sea, en este lado.
Por el otro lado, yo digo a la gente que dicen, como yo, que sí, la Shoah fue un hecho histórico particular, es cierto. Por el otro lado, no se puede, o sea, mejor dicho, se puede, pero no se debe formar de la Shoah el elemento principal de la identidad judía de nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí la polémica que tiene que ver con Yad Vashem. Bien, Jerusalén, mi querida ciudad Jerusalén, tan interesante, tan importante. Acá viene la foto de este Donald Trump, perdón, y bueno, todo bien, reconocimiento, pero un hecho que normalmente yo veo que muchos israelíes tampoco conocen, que el momento a donde Jerusalén se transforma a ser el capital de Israel es en diciembre de 1949. Otra vez Ben Gurión, este petizo tan valioso, que él, cuando él escucha que en la ONU están volviendo a rearmar el proyecto de internacionalizar la ciudad de Jerusalén, porque así figura en la decisión, la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que van a haber dos estados, un estado judío democrático, un estado árabe democrático, pero Jerusalén va a quedar como una ciudad internacional. Después empieza la guerra y termina como termina la guerra, ¿ok? Entonces en mayo 49, Israel se hace miembro de la ONU, y en diciembre, noviembre, algo así, hay gente de la ONU que dicen, bueno, tenemos que rebobinar la historia y rehacer de Jerusalén una ciudad internacional. En este momento, Ben Gurión junta al gobierno israelí y salen con una resolución, y mañana a la mañana todos toman sus sándwiches, sus teléfonos, sus, qué sé yo, sus gatos y sus, no sé, pantalones, y van de Tel Aviv a Jerusalén. Y en este momento vamos a decir a la ONU, si ustedes quieren meter con nosotros con este tema hoy, después de 1 año y medio de guerra contra los árabes que nunca nos reconocían, entonces ahora te mostramos a dónde es la capital del Estado judío. Y con eso estamos llegando increíblemente 50 minutos y 22 segundos desde que empecé mi palestra, ¿ok? A los acuerdos de Abraham, y con eso puedo terminar en mucho menos de 5 minutos, porque ustedes saben, porque es algo de la actualidad. En este caso no hay ninguna ventaja a un historiador que ustedes lo conocen este tema mejor que yo, porque yo casi no leo diarios, porque estoy metido con los libros, no lo estoy diciendo con un orgullo, estoy diciendo como hecho, pero siempre viene un perro, un gato, un camello, ¿no es cierto? Entonces, pero por supuesto, de punto de vista de un historiador, los acuerdos de Abraham, más allá de sus ventajas económicas, etcétera, 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 es un nuevo capítulo, o mejor dicho, puede ser o tiene la pinta o el olor de un buen olor, de un nuevo capítulo del conflicto entre los judíos y el mundo árabe, diciendo que en total contradicción con el dicho muy aceptado por muchísimos israelíes y muchísimos judíos, que hasta que no resuelve el problema palestino no vamos a tener ningún paz con los árabes. Vienen los acuerdos de Abraham, ni hablar de paz con Egipto, paz con Jordania, que es cierto que no son paces así, son medio truchos, no tengo tiempo para desarrollar. Claro que estoy en favor de eso, pero no es paz como entre Bélgica y Alemania, ¿ok? O entre México, no, tampoco es un buen ejemplo. Entonces, Europa, ¿ok? No es una paz. Los acuerdos de Abraham ya es otra cosa, y contradice totalmente este paradigma que está tan aceptado en una forma totalmente ciega por tantos israelíes, y no solamente israelíes, que dicen que hasta que no resolvemos el problema palestino no podemos tener paz con el mundo árabe. Por eso los acuerdos de Abraham, qué lindo nombre, ¿no? Me encanta, parecen ser un nuevo capítulo
en la historia del Estado de Israel y de la región. Bien, 52 minutos, 39 segundos y una propina sin IVA. Rolo, lo logré. ¿Ya está? Muchas gracias. Pero ya está, para eso te traje, ya está. No, ahora queremos más. Bueno, ya, vos no viste, pero yo les escribí a todos en el chat algo que es muy cierto y es que sos un genio, realmente. Es excelente, excelente, siempre lo digo. Y bueno, terminaste con no solo o sea, una frase más a esto, porque cada uno de estos hechos, otra vez, yo me imagino cómo cada hecho atraviesa la historia nuestra. Y termino para no seguir manteniendo a la gente despierta, bueno, están en la tarde, para no seguir manteniéndome despierto, es que el hecho de los acuerdos de Abraham atraviesa la historia del pueblo judío que Rodef Shalom, que persigue la paz. Así es. Así es. Como todos los otros que dijiste, o sea, todo atraviesa, todo lo que dijiste, los hechos, y eso es lo que quisimos mostrar en esta charla, son cómo esos hechos, que no es un hecho, atraviesan el ADN judío-sionista, el Shoah, las Mahabarot, y las diferencias sociales en Israel, y la Aliyá, y la Apalá, y el Jomá Migdal, todo, o sea, no son hechos históricos, son cosas, que es una palabra que en historia a vos no te va a gustar, pero son elementos que nos atraviesan, que atraviesan nuestra historia. Y creo que fue muy linda la idea de la charla, no sé quién la habrá tenido y cómo la desarrollaste. Te felicito realmente. Gracias Acá, por invitarme, gracias por tenerme. Sé que no es sobreentendido, para mí no es nada sobreentendido. Estoy muy agradecido y bien, quién sabe, como parece que termina la pandemia en unos meses, estoy pensando de dar una vuelta por ahí en este cono sur que amo tanto. ya fue. Y bueno, a ver, Bueno, nos me, me- encontramos. me preguntan si sos familiar de Ud Manor. No tiene nada que Nada ver que con ver, Ud. absolutamente. Cuando él nació, cuando yo nací, él tenía 19 años. Entonces nadie puede echar la culpa a mis padres que ellos Nadie. trataban de agrandar a su pequeño bebé que nació con 4 kilos de... soy yo, ¿no? Bueno, Udi, les recordamos a todos a partir del 18 de octubre, síganos pónganle like a nuestra página, ya que les gustó la charla, pónganle like a nuestra página de OSM Irgun. Quien requiera yo les voy a pasar aquí por el chat nuestros links, por si todavía no lo tienen, para inscribirse en nuestros canales de Telegram y de WhatsApp y todo lo que quieran. A partir del 18 de octubre ayuden a los finalistas del Gidón a ganar la final, sean, ¿cómo se dice? Sensatos en su voto. Los finalistas no saben de qué estoy hablando, pero se van a enterar. Pero va a ser algo muy, muy divertido y enriquecedor. Como siempre, ahí tienen todos los datos para poder conectarse a nuestros canales. Les agradezco a todos y que tengan una linda tarde y una linda noche. Toda Rabá. Adiós.